En primer lugar, quiero dar la bienvenida y las gracias a todos ustedes por su asistencia. Quiero agradecer también a los ponentes, a María José y a Mercedes, la gentileza que han tenido por asistir hoy aquí a esta jornada, que se enmarca dentro de los objetivos que tiene Agroexpo de servir como un punto de encuentro, no solamente comercial, sino también un punto de encuentro que sirva para dinamizar el sector. Un punto de encuentro que sirva para transmitir información, que sirva para impulsar nuevas actividades, que sirva, como en el caso que pudimos comprobar ayer, para dar a conocer nuevos cultivos. Ese es el objetivo con el que se hace Agroexpo y en ese sentido es en el que está enmarcada esta charla que se dará hoy referida a la PAC. En primer lugar, va a hacer una exposición por parte del Ministerio de las cuestiones fundamentales de la reforma de la PAC. Posteriormente será añadida alguna cuestión más particular referente a Extremadura desde la Consejería de Agricultura. Y después tendrá lugar un turno de preguntas o de cuestiones que necesiten aclaración. Y para finalizar contaremos con una breve presentación que se hará por parte del patrocinador de Agroexpo, Caja Almendralejo, que dará a conocer una nueva campaña hoy aquí en este foro también. Yo, sin más, voy a presentar a Mercedes Morán Álvarez, que es la directora general de la Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura. Mercedes, que es almendralejense, como ella siempre le gusta recalcar, y sobradamente conocida por la mayoría de todos ustedes por su vinculación al campo desde hace más de 20 años. Y María José Hernández Mendoza es la subdirectora general de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Viticultura. Pertenece a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es ingeniero agrónomo. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y trabaja en el Ministerio desde el año 2003. En ese trabajo en el Ministerio, como ya dice, ha hecho 2 parones en sus años en el Ministerio. En 2008, para trabajar en la REPER, en la Representación Permanente de España ante la FAO en Roma, y de 2010 a 2012 que estuvo trabajando en la Comisión Europea en Bruselas. En enero de 2013 volvió al Ministerio, al puesto de subdirectora general de Frutas, Hortalizas, Aceite de Oliva y Viticultura que hoy ocupa. Muchas gracias y tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, en primer lugar, por haber invitado al Ministerio en esta jornada. Pienso que es un momento muy importante de incertidumbre para los productores y para el campo español. Y pienso que es una oportunidad en la que las administraciones tenemos que hacer una labor importante de comunicación y de transparencia con todo aquello que hemos acordado. Muchas gracias en especial a Mercedes, de manera personal, porque nos hemos estado conociendo en todo este periodo de reforma en el que ha defendido mucho y muy bien los intereses de todos los productores extremeños. Y bueno, yo voy a intentar, me han pedido que haga una exposición de lo que es la reforma de la PAC. Voy a intentar resumir en 45 minutos un proceso de negociación de más de 2 años. Algunas cuestiones son muy técnicas, voy a intentar ser lo más clara posible y que todos podamos entender un lenguaje que a veces no puede llegar a todos. Y a ver si cuando termine la exposición tenemos alguna cosa un poquito más clara. Si os parece, entonces empezamos. La idea que yo quiero tener hoy a lo largo de la presentación es un poco contaros cómo hemos ido pasando desde una propuesta que ha hecho la Comisión Europea en octubre de 2011, una propuesta que era muy negativa para los intereses españoles. En aquel momento nos tuvimos que fijar una serie de objetivos y prioridades, que es lo primero que os voy a contar. Os contaré un poquito cuál es el calendario para que tengamos en la cabeza los plazos y me voy a centrar fundamentalmente en los pagos directos, porque supone la mayor partida presupuestaria dentro de la PAC, es la que más discusión ha creado en todos estos meses y, por tanto, pues, hoy hemos considerado que es lo más importante que quede claro después de la presentación. ¿Cuáles han sido los objetivos de España en esta reforma? Pues lo primero, desde luego, ha sido asegurar un presupuesto razonable para la política agraria
en el nuevo periodo financiero 2014-2020. Esto se negoció en el marco de las negociaciones del marco financiero plurianual, en la que se negociaron no solo la política agraria, sino todas las otras políticas europeas. Y, afortunadamente, tras unas buenas negociaciones, se ha conseguido que el presupuesto que se va a tener para el periodo 2014-2020 sea un presupuesto muy similar al que tenemos hoy en día. Estamos hablando de que el campo español, el sector agrario español, va a contar con 47.000 millones de euros para las ayudas, de las cuales más del 75% son de pagos directos, con lo cual, además, tiene ayudas para desarrollo rural y para medidas de mercado, pero los pagos directos son el gran grueso, con más de 35.000 millones de euros que vamos a tener en este periodo. Como os decía, cuando nos hizo la propuesta la Comisión, nosotros nos dimos cuenta que esa propuesta no se ajustaba a nuestra agricultura española, que es tan diversa y que no tiene nada que ver con otros países europeos. Fundamentalmente, nosotros siempre hemos dicho que la reforma estaba pensada para países cerealistas, todos igualitos, y pues teníamos que darle la vuelta a esa reforma para conseguir que se adaptara a nuestras necesidades. ¿Cuáles han sido las prioridades en esta reforma en lo que se refiere a los pagos directos? Pues hay 4 cuestiones que nos han preocupado fundamentalmente. La primera cuestión que nos preocupaba es que de repente nos encontrábamos con que la nueva propuesta daba la posibilidad de que entrara mucha superficie más de la que actualmente está siendo declarada. Sabéis que los pagos directos es un pago por hectárea y si yo tengo el mismo dinero y entra más gente a repartir la misma tarta, lo que quiere decir es que los que están dentro pues van a tener unas ayudas menores. Es lo que venimos siempre hablando del efecto dilución. Con la nueva propuesta se podría haber llegado incluso a 38 millones de hectáreas frente a los 21 o 22 que están hoy en día declarados. Entonces esto pues habría sido muy preocupante para los beneficiarios actuales del régimen de pagos directos. Segundo problema que nos encontrábamos en esta reforma, la famosa tasa plana. La Comisión, ¿qué proponía? La Comisión lo que quiere es que todo el mundo cobre las mismas ayudas dentro de una misma región. Luego lo veremos con algunos gráficos, pero nosotros siempre hemos pensado que no puede cobrar lo mismo todo el mundo cuando no está haciendo lo mismo tampoco. Si yo estoy haciendo un cultivo que tiene muchos mayores costes, mucha más mano de obra y que, por tanto, voy a tener más problemas de rentabilidad, pues necesitaré más ayudas que aquel otro que tenga menores costes. Por eso, nuestro principio en esta reforma ha sido siempre pues, el evitar que haya grandes pérdidas y grandes transferencias entre beneficiarios, entre sectores y entre regiones. Y, por tanto, la tasa plana, que lo que quería, si lo hubiéramos hecho a nivel nacional, habría sido que todos los productores a nivel español habrían tenido exactamente el mismo importe por hectárea en 2019. Como digo, para nosotros es una prioridad evitar esta tasa plana. Otra de las novedades de la propuesta de la Comisión son el famoso greening, este que oímos tanto, que ahora ya siempre hablamos en inglés, el famoso pago verde o reverdecimiento, que de lo que se trata es que se quiere dar cada vez más importancia al medio ambiente. Nosotros decimos, no estamos en contra del medio ambiente, nada parecido, pero lo que no queremos es que con este pago medioambiental se le disminuya la viabilidad de las explotaciones, se les invite incluso a dejar de producir. Nosotros lo que queremos es una agricultura que produzca, una agricultura que sea viable, y si usted me va a obligar a hacer un tipo de prácticas verdes o greening, quiero que sean sencillas y que las podamos aplicar sin tener cargas administrativas ni pérdidas en las explotaciones. Y por último, otra de las prioridades españolas es que los pagos desacoplados, sabéis que lo que se trata es que te van a dar el pago independientemente del cultivo que realices, pero nosotros siempre hemos considerado que hay determinados sectores en España que si se desacopla absolutamente y te dejan dejar de producir ese sector y cambiarte a otro, se podrían abandonar. Y siempre hemos considerado que es importante que nos dejen una parte del presupuesto para utilizar a lo que se llaman los pagos acoplados. Un pago acoplado quiere decir que yo solo te lo doy si haces ese cultivo o ese ganado específico, y si no, pues no te lo doy. Nosotros siempre hemos dicho, déjeme usted, Comisión, que yo pueda dar unos pagos acoplados suficientes para resolver los problemas que tengo en mi país. Prioridades, por tanto, calendario. En lo que se refiere al calendario, pues en Bruselas, como os decía, empezó en octubre, luego el gran acuerdo interinstitucional Parlamento, Consejo y Comisión, que hay que tener en cuenta que es la primera vez que el Parlamento Europeo participaba en unas negociaciones y que ha sido un cambio en relación con las negociaciones anteriores, se acordó en junio de 2013. Con lo cual, hasta junio de 2013 hemos estado en Bruselas peleando mucho, coordinados siempre con comunidades autónomas y con sector, y una vez que se ha negociado en Bruselas, luego los reglamentos tardaron un poco en publicarse y no se publicaron hasta Navidad, pero luego ya empezamos a negociar lo que es la aplicación en España. En lo que se refiere a Bruselas, como os decía, los reglamentos se publicaron como regalo de Navidad el 20 de diciembre,
Van a entrar en vigor en el caso de los pagos directos solo en 2015, y esto es importante que todos lo tengamos claro. Estamos haciendo toda la legislación, pero la nueva PAC en pagos directos entra solo en 2015. Ahora se están haciendo todavía otros reglamentos en la Comisión, actos delegados, actos de ejecución, un poco la letra pequeña. Negociamos la letra grande y ahora se está negociando la letra pequeña a nivel de Bruselas, pero son cuestiones más de detalle. A nivel español, como os decía, en cuanto se alcanzó el acuerdo con el resto de Estados miembros y con el Parlamento en junio de 2013, nos reunimos con comunidades autónomas y con sector, y en la conferencia sectorial del 25 de julio de 2013 ya hubo un primer acuerdo, que ahora vamos a ir viendo, de cuestiones políticas importantes. Hemos seguido trabajando en grupos de trabajo de alto nivel desde verano hasta enero, y en enero, como muchos habéis oído, se ha cerrado el acuerdo político, las otras partes que quedaban pendientes, en la conferencia sectorial de 20 y 21 de enero. Y ahora todavía nos quedan pues también la letra pequeña. Nos tenemos que hacer todavía plasmar esas decisiones en reales decretos, luego también las comunidades autónomas lo tendrán que hacer en sus normativas, tendremos que hacer todavía grupos de trabajo técnicos, pero las grandes líneas de la reforma ya están sentadas con todos estos acuerdos. ¿Cuál es el nuevo diseño de la PAC y de los pagos? Pues ahí tenéis, siempre estamos hablando de los pilares de la PAC, del primer pilar, del segundo pilar, y si veis un poco ahí en la pantalla, este es el primer pilar, que tiene dos patas. Tiene dos patas el primer pilar, que son los pagos directos de los que hoy vamos a hablar, y las medidas de mercado, que es la famosa Organización Común de Mercado. Y después tenemos la segunda pata, lo que llaman el segundo pilar de la PAC, que es el desarrollo rural, pero que en lo que se refiere a medios financieros, pues tiene medios menos que el primer pilar. Veis ahí que los pagos directos se componen de varios componentes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Tenemos lo que se conoce como el pago básico, tenemos el pago verde del que os hablaba ahora mismo, el greening famoso ese o reverdecimiento, las ayudas a los jóvenes, muy importante también en esta reforma, y los llamados pagos acoplados que os acabo de contar, que son los pagos que van ligados a una determinada cultivo o a un determinado tipo de ganado. Pues vamos a empezar ya a describir un poco cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas que van a aplicar desde 2015, y empezamos con una cuestión que a mí me parece fundamental en esta reforma, que son quiénes van a ser los beneficiarios en esta nueva política agraria. Y fundamental en esto de quiénes van a ser los nuevos beneficiarios está la cuestión del agricultor activo, que ahora veremos. En todas las diapositivas vamos a ir un poco viendo cuál es la posición española para todas las negociaciones, qué se ha negociado en Bruselas, qué es lo que pone acuerdo final, y qué cuestiones se han negociado a nivel nacional, que es lo último que aparece como acuerdo conferencia sectorial. Pues, ¿qué es lo que se ha negociado para los beneficiarios? Pues lo que se dice con los beneficiarios, lo primero que se dice es que tienen que ser agricultores que hayan recibido pagos en 2013. Esto es importante que lo tengamos todos en cuenta, porque siempre hay un año de referencia que se va a tener, y en este caso pues el 2013 se va a utilizar para muchas de las cuestiones. Fundamental, como os decía, que van a tener que cumplir la definición de agricultor activo, que ahora veremos con detalle. Y también la definición de agricultor activo se combina con otra figura, que es lo que se llama actividad agraria. Yo voy a tener que ser agricultor activo, que es lo que me va a permitir entrar en el sistema, pero además de ser agricultor activo voy a tener que hacer una actividad agraria en todas mis parcelas y en todas mis superficies. No puede haber nada abandonado, y esto lo tenemos que tener claro y ahora lo veremos con detalle. Además, te permite al Estado miembro que si un señor, un productor, percibe menos de una determinada cantidad, no se le otorguen pagos. Es un poco una cuestión de racionalización de la administración. Hay que tener en cuenta que a veces pues, están pagando, a lo mejor pagas a un solicitante 150 euros al año y resulta que la carga administrativa que te supone este expediente te cuesta 300 euros. Entonces, en esta medida se da la posibilidad a los Estados miembros que establezcan un umbral por debajo del cual no se realizan pagos. Además, se da la posibilidad a los Estados miembros de no incluir nuevos beneficiarios de frutas y hortalizas y viñedo que hasta ahora no estaban en el sistema. ¿Qué hemos decidido en España? Pues en España hemos decidido que efectivamente aquellos señores productores de frutas y hortalizas y viñedo que hasta ahora no estaban cobrando pagos directos no van a entrar en el sistema. ¿Y por qué se ha decidido esto? Pues se ha decidido por dos motivos. El motivo fundamental es que os acordáis que decíamos, si tengo la misma tarta, que entre menos gente, porque si no, tenemos que repartir la tarta entre todos y aquellos que están van a tener problemas de disminución de ayudas importantes.
pues en línea con este criterio se decide que no entran estos nuevos beneficiarios que hasta ahora nunca han estado. Pero es que además hay que tener en cuenta que estos sectores pues, tienen unas ayudas específicas, como son las ayudas a las organizaciones de productores y el programa de apoyo del sector del vino. No obstante, hay que tener en cuenta que muchos productores de frutas y hortalizas y viñedo ya están dentro del pago único, o sea que no estamos dejando fuera a los sectores como muchas veces se está diciendo. Lo que no queremos es que entren nuevos que nunca han estado, pero por ejemplo, pues el tomate para la transformación, que aquí tiene mucha importancia, siempre ha tenido una ayuda primero acoplada y luego desacoplada, reciben pagos directos y los van a seguir recibiendo en el futuro. O sea que es importante que tengamos claro que no es que se excluyan los sectores, sino solo los nuevos. Y en cuanto a los límites por debajo de los cuales no se van a pagar ayudas, se ha establecido 300 €, pero con un periodo transitorio para evitar que de repente pues, se le deje de pagar a algunos productores que en España pues, son pequeños y reciben pocas ayudas, se hace un periodo transitorio. En el 2015 no se va a pagar a aquel señor que tenga unas ayudas por debajo de 100 € al año, en 2016 no se pagará por debajo de 200 y de 2017 en adelante no se pagará por debajo de 300 €. Agricultor activo, que como os decía, estamos en un momento histórico para la agricultura española, un momento histórico porque hasta ahora nunca se han exigido este tipo de requisitos para recibir las ayudas del primer pilar. Primer pilar, pagos directos. Por lo tanto, como digo, es un cambio importante y es un cambio que hemos querido, tanto a nivel comunitario como a nivel español, decir que a partir de ahora tenemos que lanzar la idea clara que el que recibe ayudas es porque produce, porque contribuye de una manera eficaz al medio rural y porque está haciendo una actividad y una producción de alimentos real. Estáis oyendo mucho, el agricultor de sofá, pues esta es un poco la lucha para todas esas cuestiones y como digo es un momento histórico, se podía haber hecho antes, no se hizo y ahora se ha tomado esta decisión de imponer una serie de criterios. A nivel comunitario ya nos imponen una serie de criterios, lo que se llama la lista negativa y lo que nos dicen es que los aeropuertos, las compañías ferroviarias, los campings, todo este tipo de empresas no va a poder recibir ayudas agrarias en el futuro. Es verdad que no es que estuvieran recibiendo ahora tampoco millones de euros, pero bueno, a partir de 2015 está claro que no van a recibir ni un euro todo este tipo de compañías. Y te dice además una serie que el Estado miembro podrá determinar una serie de requisitos a nivel nacional. Entonces, se ha creado un grupo de trabajo especial, un grupo de trabajo de alto nivel a nivel de directores generales para decidir cuáles van a ser los requisitos de agricultor activo. ¿Y qué se ha decidido? Pues lo primero que se ha decidido es que el solicitante deberá contar con al menos un 20% de ingresos agrarios diferentes de las ayudas. Y os pongo ahí un ejemplo para que lo veamos un poco más claro. Y lo primero que quiero aclarar es que se trata solo de ingresos agrarios, no estamos comparando con otro tipo de ingresos, puesto que desde la Administración y junto con el sector se ha considerado que hay que respetar también la agricultura parcial. Puede haber un señor que tenga otro tipo de actividad, pero que realmente haga una actividad en el campo y a ese no le quiero penalizar. Por eso, como digo, no comparamos con otros ingresos, sino que nos centramos únicamente en los ingresos agrarios. Y ahí, ¿qué es lo que decimos? En los ingresos agrarios lo que no queremos es que haya un solicitante que solo esté cobrando ayudas. ¿Todos sus ingresos agrarios son ayudas? Pues mire usted, no, porque entonces usted no es un agricultor real ni está haciendo una actividad. Entonces yo le voy a exigir que además de las ayudas tenga otros ingresos agrarios diferentes de las ayudas que le van a proceder pues, de las ventas que usted haga y hemos puesto un porcentaje de un 20%. Quiere decir que si yo tengo 800 € de ayuda, tendré que tener al menos 200 € que provengan de ingresos reales, por decirlo así. Otra de las cuestiones importantes en agricultor activo es el hecho de que van a tener que estar inscritos en los registros correspondientes si quieren activar o asignar derechos en determinadas superficies. En el caso de las agrícolas, el registro de explotaciones agrícolas se está desarrollando, no todavía está en vigor en todas las comunidades autónomas ni a nivel español, pero tendrá que estar el señor inscrito en el registro de explotaciones agrícolas si es que quiere que se le asignen derechos y activar derechos a tierras de cultivo y cultivos de pastos y cultivos permanentes. Pero en el caso de pastos es mucho más importante porque a partir de 2015, si un señor, un solicitante quiere activar derechos en pastos, tendrá que estar dado de alto en REGA, que como sabéis es el registro de explotaciones ganaderas, y tendrá que estar dado de alta en condición de alta, como luego veremos con más detalle. Hemos decidido que no se amplía más la lista negativa, puesto que las cuestiones más importantes de aeropuertos, campings, ya estaban excluidas por la Comisión y, por otra parte, se ha puesto un umbral por debajo del cual no se deben cumplir estos requisitos del 20%.
Si un solicitante cobra menos de 1.250 euros al año, no se le aplicarán estos requisitos del 80-20%. Por supuesto, tendrá que cumplir todas las condiciones de seguridad social y fiscales, que eso va de suá. Y además, vamos a tener mucho cuidado y vamos a vigilar muy bien para que no haya condiciones artificiales, que nadie esté creando y haciendo cosas raras para cumplir con esto. Porque el reglamento nos permite que si se demuestra que hay condiciones artificiales, se le saca del sistema. Actividad agraria, como os decía, se combina lo que es el agricultor activo con la actividad agraria. Aparte de ser agricultor activo, que como os decía es la entrada del sistema, además en cada superficie hay que hacer algo. En cada parcela el agricultor va a tener que hacer algo porque si no esa parcela no va a ser elegible. El marco comunitario nos da una serie de márgenes y sobre todo se va a tener especial interés para las superficies de pasto. ¿Qué se ha decidido en conferencia sectorial? ¿Qué se ha decidido? Yo puedo justificar la actividad de dos maneras, mediante producción o mediante mantenimiento. Si lo hago mediante producción, el señor tiene que hacer una declaración, el solicitante tiene que ser una declaración que es veraz y responsable. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dice este señor que está haciendo maíz en esta parcela y me lo declara así y yo voy a verlo y no es verdad, podría esto generar una sanción. Usted hace una declaración, me dice que está produciendo, pero esto tiene que ser verdad. En el caso de pastos, tiene que declararse qué código rega tiene, qué especies ganaderas tiene, porque no me vale cualquier especie ganadera, o sea, tiene que tener una especie ganadera que sea compatible con el aprovechamiento de pasto. Entonces, estamos hablando del vacuno, del ovino, del caprino, es decir, de las típicas especies que son compatibles, incluso del porcino, pero en caso extensivo, es decir, que esto se va a regular todo muy bien, para que aquel que declare pastos y haga una actividad en pastos tiene que estar dado de alta en rega con unas determinadas especies compatibles con el pasto. Y además se va a exigir una dimensión mínima. Aquel que me diga que está produciendo se le va a exigir que tenga 0,20 UGMs por hectárea, que esto quiere decir que tiene que tener una vaca cada 5 hectáreas, por decirlo de una manera así más sencilla. Y además, como digo, se puede también hacer a través de mantenimiento, pero el mantenimiento lo vamos a seguir más de cerca porque el mantenimiento puede dar más lugar a condiciones artificiales, ¿no? Si me dicen, oye, yo estoy manteniendo el pasto, estoy haciendo siega, estoy haciendo una actividad anual, pues yo de principio me lo creo, pero lo voy a seguir más de cerca para estar seguro de que usted está manteniendo esa superficie, que no es un cultivo abandonado y que lo que me está diciendo es en cualquier caso veraz y responsable, como estábamos diciendo. Como digo esto, agricultor activo, fundamental en nuestra nueva reforma. Con esto pasamos al pago básico. Como os decía, la primera cuestión que se planteaba es que se reduzca la superficie que puede entrar en 2015, porque no queremos que de repente nos lleguen aquí un montón de hectáreas nuevas que nos diluyan, y que sepáis que se ha adquirido un acuerdo en la conferencia sectorial, porque la Comisión nos daba dos posibles opciones, se ha acordado en la conferencia sectorial que se va a limitar la superficie de 2015 a la declarada en 2013, para evitar pues estos problemas que os decía de dilución, de que de repente me lleguen 10 millones más de hectáreas y que me diluyan los importes de todos aquellos que están ahora mismo dentro del sistema. Y ahora, pues un poco la cuestión de la regionalización, que quizás es el tema, me vais a permitir que me levante, porque como es una charla un poco larga, no quiero que os aburráis sobre todo. Aquí tenemos a unos solicitantes que están en una región. ¿Qué es lo que quería la Comisión? La Comisión quería que si este señor, por ejemplo, que vemos aquí tiene 100, este señor que tiene aquí 500 y todos estos que, como veis, cada uno tiene unos importes de ayuda diferentes, ¿qué quería la Comisión? La Comisión quería que todos los que estuvieran en la misma región fueran a la llamada tasa plana. Es decir, directamente todos han pasado el importe que tenían a la tasa plana de 229, que es la media nacional. Esto es lo que quería la Comisión. Y nosotros desde el principio dijimos que esto no podía ser así, porque el señor que tenga 500, pues será por algún motivo, no tendrá que estar igual que el señor que tenga 100. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho fundamentalmente es, como os decía, limitar la tasa plana. Como os decía, es nuestra prioridad. Y para ello, lo que hemos hecho e intentado es que la convergencia interna, que es lo que llama la Comisión, la convergencia interna es lo que tiene que bajar un señor para que suba otro, un solicitante en favor de otro. Es que esa convergencia interna sea limitada. Y ahora lo vamos a ver más claro con esta diapositiva. Y os pongo ahí un ejemplo. Imaginaros una región en la que hay solo 3 solicitantes, 3 agricultores. Es un poco simplista, pero bueno, para que lo veamos. Y la media de esa región son 100 euros. El primer agricultor tiene 30, el segundo tiene 80 de importe de ayuda y el tercero tiene 190. Pues, ¿cómo se van a quedar estos señores en 2019?
Pues el primero, lo que nos dice el reglamento es que en principio debería llegar al 60% de la media. Como la media es 100, el 60 es 60, es decir, que debería llegar a 60 de 2015 a 2019. El segundo señor, ¿qué le pasa? El segundo solicitante tiene 80 y el reglamento nos dice que como está entre el 60 y el 90% de la media, la convergencia que tiene que hacer es muy limitada. Es una fórmula matemática que veis aquí, que es de 1/3 de la diferencia, pero lo que te quiere decir es que este señor va a pasar de 80 a 83,3. O sea, como veis, un cambio muy pequeñito. ¿Y qué le pasa al que tiene más, al de 190? El reglamento no nos dice qué le pasa a ese señor, cuánto tiene que disminuir, por qué. Ese señor tiene que disminuir tanto como haga falta para pagar a los otros. Pero ojo, una cuestión fundamental, se ha conseguido negociar que ningún señor podrá perder más del 30% del importe que tenga en 2015. Esto es lo que se llama el techo. El techo es el 30% y el suelo es el 60%. ¿Qué quiere decir? Que si con el techo que aplica antes del 30% no es suficiente para pagar el suelo de este señor, pues se queda el señor con menos. Es decir, que es más importante que este señor no pierda más del 30% que este señor gane el 60%. Entonces, para que tenéis un poco claro en la cabeza, ninguno puede perder más del 30% en el periodo 2015-2019. ¿Qué se ha decidido en lo que se refiere a la regionalización? Que es una cuestión muy importante. Nosotros lo que queremos es decir, muy bien, comisión, usted me dice que yo tengo que converger a una media regional. Lo acabamos de ver, a esa media de 100. ¿Yo qué tengo que conseguir? Yo tengo que conseguir que en mi región los solicitantes y los productores que están en esa región sean muy parecidos. Veíais en la diapositiva anterior que uno tiene 30, otro 80 y otro 190. Imaginaros que en la misma región tengo uno que tiene 2.000, uno que tiene 100 y otro que tiene 500. Cuanto más diferentes sean los señores que yo tenga en la región y los solicitantes, más convergencia va a haber dentro de esa región. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos querido? Lo que hemos querido es buscar regiones lo más uniformes posibles. ¿Y para ello qué hemos pensado? Pues hemos cogido una serie de criterios combinados. El primer criterio que se ha cogido es un criterio administrativo que es la comarca agraria. Yo parto de la comarca, ahora lo vamos a ver un poco de una manera más gráfica, pero para que lo tengáis en la cabeza, yo parto de la comarca agraria. Y la comarca, dentro de la comarca, a su vez voy a hacer una subdivisión por tipos de cultivo, tierras de regadío, tierras de secano, cultivos permanentes y pastos. Y luego lo que voy a hacer es agrupar a los solicitantes por el importe de ayuda que han recibido en un determinado año. De manera que yo, en una región, lo que voy a tener es gente parecida para que la convergencia esta de la que hablábamos, aunque es limitada, sea todavía mucho más limitada. Se está pensando hacer entre 22 y 24 regiones, esto es lo que se ha acordado en la conferencia regional, el número de regiones, que ahora vamos a ver que son unas regiones discontinuas. Es un poco complicado a veces de imaginar, porque cuando nosotros pensamos en una región, pues pensamos en una región que es continua, pues la región de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues todo continuo, pues no. Esto es una región discontinua y ahora lo vamos a ver más claramente con el mapa, porque como digo, lo que busca es que todos los señores que tengan importes de ayuda parecidos en España estén en la misma región. A simple vista, lo que os decía, parto de la comarca y entonces os vais a imaginar, aquí veis, esto es mi comarca y dentro de la comarca yo tengo 4 tipos de ayuda, 4 tipos de tierras diferentes. La verdecita es el regadío, la roja son los pastos, esta son la moradita, los cultivos permanentes y la amarilla, los de secano. Yo en mi comarca, si veis aquí el mapa más abajo, obviamente no tengo todos los regadíos juntos ni todos los secanos juntos, con lo cual veis que hay puntos de colores en lo que es mi comarca. Y entonces yo cojo a todos los solicitantes que estén en el regadío en esta comarca, estos que me dan la media de 500, cojo a todos los que están en verde, por aquí, y hago una media de todos esos solicitantes en regadío. Imaginaros que en regadío estamos solo Mercedes, Miguel y yo. Somos los 3 productores que estamos en regadío y que pues tenemos cada uno unos importes diferentes, pero que lo lógico es que sean más parecidos, puesto que estamos en una zona parecida. Entonces, Mercedes tiene 600, Miguel tiene 410 y yo tengo 490. Entre los 3 nos salen los 500 esos en verde que aparecen ahí en la pantalla. Pues muy bien, ahora yo con esos 500, ¿qué hago? Yo cultivo en regadío y mi importe de la comarca me ha salido en 500. ¿En qué región me van a meter? Pues que tengáis en la cabeza que esas 22, 24 regiones son estratos. ¿Qué queremos decir con los estratos? La primera región, todavía no está fijado, pero para que os hagáis una idea, pues será todos aquellos que estén entre 0 y 50 euros por hectárea. La segunda, del 50 a 100.
la tercera y así sucesivamente. Yo, como tengo 500, que estoy en la verde esta 500, me van a meter en la región, imaginaros, número 13, es todo imaginario, en la región número 13, en la que van a estar todos los otros señores solicitantes de España que han llegado a unos importes entre 400 y 500, por ejemplo. Y entonces, cuando veis aquí el ejemplo de región, está por toda España y no tienen que ser solo cultivos de regadío como el mío, porque es que resulta que a mí me ha salido 500 con el verde, pero hay otra persona que en el de pastos y en el de cultivos permanentes le ha salido también 500. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de región ficticia, aquí hay una tierra de secano que tiene un importe de ayuda que es parecido a mi importe de regadío. Y aquí hay unos cultivos permanentes que también tienen un importe parecido. Y eso es la región, por eso os digo que es un poco complicado de ver, porque es discontinua y no es la idea que región que podemos tener todos. Yo voy a estar en esa región, como digo, estrato, porque la región es como un estrato, con todos aquellos solicitantes de España que hayan llegado a esa media de 500 como la mía. Veo que esto genera revuelo, luego si no veremos más temas con las preguntas y con todo lo que queráis, pero si os parece seguimos. Pues esto es el pago básico, el pago verde. El pago verde os decía el greening famoso este que oímos siempre. ¿En qué consiste el greening famoso este? Pues el greening consiste en un pago que representa el 30% del sobrenacional, pero del 30% también del pago que se le va a dar al agricultor. Y este pago verde tiene tres patas que dependiendo del cultivo que tenga cada uno va a tener que aplicar una cosa o va a tener que aplicar otra. ¿Cuál es la primera pata? La conservación de pastos permanentes. Si usted tiene un pasto permanente, tiene que conservar ese pasto permanente y de hecho se va a aplicar un coeficiente a nivel español para ver que no se está bajando el número de pastos permanentes, en fin. Si usted tiene un pasto permanente, lo tiene que conservar. Si usted tiene, por ejemplo, tierras arables, ¿qué tiene que usted hacer? Si tiene regadío o tiene secano, tiene que hacer una diversificación de cultivo. Quiere decir que en todas las explotaciones que tengan más de 10 hectáreas, tiene que tener al menos 2 cultivos, si está entre 10 y 30 hectáreas. Si tiene más de 30 hectáreas, le exigen que tenga 3 cultivos. Es decir, esto de la diversificación, pues de lo que se trata es evitar el monocultivo y lo que nos obligan es, siempre y cuando se tengan más de 10 hectáreas, e insisto en esto porque es una de las cuestiones que se ha conseguido en las negociaciones, si usted tiene más de 10 hectáreas tendrá que tener 2 cultivos y si tiene más de 30 tendrá que tener 3. ¿Cuál es la otra pata del pago verde? Es lo que se suele llamar, lo que se viene llamando las áreas de interés ecológico. ¿Esto en qué consiste? Pues esto consiste en que nos dice la Comisión, usted tiene que tener un porcentaje de su superficie dedicada a una serie de medidas más ecológicas y más beneficiosas para el medio ambiente. Y, gracias a Dios, bajamos bastante el porcentaje y ahora estamos hablando de que se tiene que tener un 5% de la superficie, se tiene que destinar a estas cuestiones ecológicas. Y cuando se está hablando de estas prácticas ecológicas, ese 5% pues se detalla en el reglamento. Son, por ejemplo, una terraza, un cultivo en terraza se considera, el barbecho también se considera como una superficie ecológica, o sea que lo hemos conseguido flexibilizar bastante para que se pueda cumplir fácilmente toda esta serie de requisitos. Y una cuestión fundamental que se ha conseguido es que los cultivos permanentes, es decir, todos los árboles de nuestro país, cumplirán automáticamente el greening sin tener que hacer ninguna cuestión adicional. Todo el olivar, todos los frutos cáscara, todos los frutales que tengan pago básico no tendrán que hacer nada más para cobrar este pago verde. Como veis ahí, pues esta es la negociación que se consiguió, que como digo se ha flexibilizado mucho la situación inicial y lo que se ha conseguido pues es que se pueda fácilmente cumplir con este pago verde del 30%. Los pagos acoplados, que ha sido una cuestión bastante discutida, sobre todo en estos últimos meses, una cuestión complicada. Como os decía, los pagos acoplados es este pago que yo voy a dar a un sector y que tiene que estar produciendo ese tipo de cultivo o ese ganado para que yo se lo pueda conceder. Pues lo que pedíamos es que del presupuesto total de pagos directos que me dejaran una parte importante para que yo pudiera acoplar, porque si me dicen, oye, pues yo te dejo el 1% de los pagos directos para que acoples. Y digo, pues con el 1%, oiga usted, yo no resuelvo nada. Entonces, con la Comisión hemos estado negociando para conseguir que ese porcentaje que nos dejan del presupuesto total, que también es importante que tengamos en cuenta que ese dinero no es adicional, el dinero que yo doy a los pagos acoplados lo quito del sobre, es decir, que cuanto más acople, más tengo que reducir del pago básico este de regionalización del que acabamos de hablar, para que os tengáis un poco en cuenta de lo complicado que es
ha sido la negociación de los pagos acoplados, pero yo le decía, déjeme usted un porcentaje suficiente. Y en las negociaciones nos han dejado un porcentaje suficiente, de hasta el 13%, que si le doy una ayuda a los cultivos proteicos lo puede aumentar incluso al 15%. ¿Qué se ha acordado a nivel español? Porque esto es una cuestión que tiene bastante margen el Estado miembro. ¿Qué se ha decidido? Lo primero que se decidió en la conferencia sectorial ya de julio del año pasado es que los sectores ganaderos tenían que tener un trato prioritario en las ayudas acopladas. ¿Por qué? Porque los sectores ganaderos están mucho menos ligados a las hectáreas y a la tierra y se alejan más del modelo de desacoplamiento de regionalización que acabamos de ver. Con lo cual, digo, los pagos acoplados también me tienen que ayudar a resolver problemas que me dé los pagos básicos, ¿no? Los pagos por hectárea. Entonces, dicen, los ganaderos, además de, luego como veremos, unos problemas que tienen de riesgo de abandono muy importantes, se marcó ya que los sectores ganaderos eran prioritarios para darles ayudas acopladas. Una cuestión importante es los cultivos del algodón y el tabaco, sobre todo en esta región, en especial el tabaco. España pidió desde el principio que se pudiera dar una ayuda acoplada y se encontró con la oposición de los países del norte, que el tema del tabaco, bueno, no hace falta que os lo cuente, que lo sufrís mucho más que yo, pues dijeron que no, que eso era imposible, que no se podía dar una ayuda acoplada al tabaco y que nos olvidáramos de aquello, se intentó negociar y al final se consiguió. Dice, muy bien, no me deja usted que yo le dé una ayuda acoplada, pero déjeme usted que esa ayuda que yo estoy dando a la calidad o a cualquier ayuda que yo le dé en el artículo 68, el solicitante que la ha estado cobrando, el productor que la ha estado cobrando, la pueda seguir cobrando de alguna manera, no me la haga desaparecer de un momento para otro, porque si no, estos productores de tabaco van a tener problemas en el futuro. Pues, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido que esos importes que estaban ahora en el artículo 68 se puedan incorporar, como decimos a veces, en la mochila de ese productor, se lo va a llevar en la mochila en 2015 con sus importes. No es un pago acoplado, pero sí que se lleva sus importes dentro del llamado pago básico que acabamos de hablar y que entonces pues se le meterá en una región, se le hará su cálculo con los que tenga alrededor, en fin, ese importe, como digo, se le incorpora a la mochila del pago básico. Luego también veremos cuando veamos los acoplados que también se incorpora una parte de los pagos a la vaca nodriza dentro del régimen de pago básico. ¿Qué se ha acordado en la conferencia sectorial? Lo primero que se ha acordado es decir, vale, ¿qué criterios tengo que escoger yo para ver qué sectores les tengo que dar la ayuda acoplada? Pues lo primero es lo que os decía. Digo, si ¿os acordáis de esas fotos que ahora os voy a explicar un poco, por ejemplo, con un caso del tomate? Si imaginaros, voy a volver y me perdonáis, ay, me he ido para el otro lado, a ver, me perdonáis que me vaya a esta de aquí. Imaginaros que en estos 500, como le pasa en el caso del tomate, el caso de tomate para transformación está en esta región verde. Y como os decía, en el ejemplo de Mercedes, Miguel y yo, nosotros teníamos los tres unos importes muy parecidos. Pero en el caso del tomate, el tomate para transformación está rodeado en muchos casos, sobre todo de maíz, que tiene unos importes más bajos que los que tiene el tomate. Con lo cual, cuando yo le voy a hacer esta media, lo normal es que la gente que esté ahí sea parecida, pero en el caso del tomate hay unas diferencias de importes significativas, porque no son todos iguales. Si tengo un tomatero y un maicero al lado, los importes no son iguales. Pues para corregir este tipo de cuestiones también están los pagos acoplados y este ha sido uno de los motivos por los que se va a dar una ayuda al tomate para transformación, porque a pesar de hacer estas comarcas, dividirlas en 4, a pesar de hacer todos estos tipos de cuestiones, hay algunos sectores que por tener importes más altos a los que le rodean se pueden ver perjudicados con el sistema de regionalización. Por lo tanto, como digo, primer criterio para dar los pagos acoplados, ver cómo se comportan en el modelo de regionalización. El segundo es ver si están en riesgo de abandono o si les está reduciendo la producción, un poco lo que os decía, sobre todo en los sectores ganaderos. Es que está habiendo unas bajadas de censo tan bestiales que o yo le doy una ayuda acoplada y le digo, mire usted, o le doy la ayuda y deja la oveja, o si no, no le doy esta parte de ayuda, un poco para incitarles a que se queden con las ovejas, con las cabras, con las vacas. Bueno, en el caso del ovino, del caprino, hemos tenido unas bajadas y en el vacuno también, pero unas bajadas de censo tan grandes que yo digo, le doy a usted una ayuda acoplada para que deje usted y se quede con la oveja o con la cabra. Y por último, pues también atender a formas de producción que no se pueden atender con otras cuestiones como ayudas por hectárea, que son principalmente los sectores ganaderos, los derechos especiales, estos de los que hemos hablado hasta ahora. Todo ese tipo de producción que se aleja bastante de la superficie tiene que buscarse una solución a través de los pagos acoplados. ¿Y qué se ha decidido con los pagos acoplados? Pues ahí lo veis en la pantalla.
En los pagos acoplados se ha decidido dar ayudas a esos sectores que os figuran en la campaña con esos importes. Como veis ahí, los sectores ganaderos absorben más del 80% de los pagos totales. Un poco, ¿os acordáis que os decía? Ya en julio se dijo que los sectores ganaderos eran prioritarios, pues esto se refleja con que más del 80% de los pagos acoplados se destinan a sectores ganaderos. Sectores ganaderos que van a recibir unos importes de ayuda acopladas mucho mayores de los que tenían en la actualidad. Como si veis ahí en las cifras, pues lo podéis ver. De sectores agrícolas, ¿qué sectores hemos elegido? Pues hemos elegido la remolacha azucarera, que ya tenía hoy en día una ayuda dentro del artículo 68, pero se le ha subido un poquito la ayuda. Dos cultivos importantes para esta comunidad, como son el arroz y el tomate para industria, que no tenían hasta ahora ayudas acopladas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo que os decía, las ayudas que acoplo es que se lo quito al sobre del pago básico. O sea que cuanto más acople, más le voy a quitar a todos los señores y a todos los solicitantes españoles. Tomate y arroz como nuevos cultivos, frutos de cáscara y algarrobas que ya tenían hoy en día una ayuda en el artículo 68, cultivos proteicos y legumbres de calidad que también tenían hoy en día una ayuda en el artículo 68. Por lo tanto, muchos de estos sectores ya tenían hoy en día ayudas acopladas, nuevos, el arroz, el tomate y en parte los cultivos proteicos, y luego se han subido los importes de otros sectores que tenían, excepto en la vaca nodriza. En la vaca nodriza se ha bajado el importe, pero ¿por qué se ha bajado el importe? ¿Os acordáis que os decía que se puede meter una parte en la mochila de cada señor? Yo soy un productor de vaca nodriza, pues una parte del pago que yo estaba recibiendo me lo van a dar y me lo van a incorporar a mi pago básico, es decir, que no lo pierdo, me lo llevo en mi mochila, y otra parte me la dan acoplada. Se han hecho muchas simulaciones con la vaca nodriza para ver cuál era lo más adecuado para el sector y se ha decidido pues más o menos 50-50, no me acuerdo, Mercedes, cuál era el porcentaje, 49,4 al base y el resto acoplado. Para que os hagáis una idea, pues que no se pierde dinero. O sea, cuando veis ahí el importe de la nodriza, ese dinero no desaparece, ese dinero se mete en la mochila de los solicitantes y se ha llegado al 12,08% de los pagos acoplados que teníamos hasta el 13. Y ya para terminar, y esto es un minuto, y yo creo que más o menos voy con el tiempo, ¿cuáles son los otros pagos? ¿Os acordáis de aquella foto que veíamos al principio de aquellos pilares que teníamos? Primer pilar, segundo pilar, y dentro del primer pilar teníamos también pagos acoplados, pagos a jóvenes, pagos con limitaciones naturales. Pues en el caso de los jóvenes agricultores, las ayudas se van a dar dentro del primer pilar hasta el porcentaje máximo que nos dejan utilizar, que es del 2%. Ojalá se utilice completamente este porcentaje del 2% y que tengamos muchos jóvenes que se incorporan en este nuevo periodo 2015 en adelante. Las ayudas a zonas con limitaciones naturales se ha decidido que se van a dar en el segundo pilar. Y por último, el régimen de pequeños agricultores, que tiene un régimen más sencillo. Todos aquellos perceptores que reciban menos de 1.250 euros al año entrarán automáticamente en el régimen de pequeños. Por supuesto que si se quieren salir se lo podrán decir y se les saca, pero por simplicidad administrativa van a entrar en el régimen de pequeños agricultores, que es un régimen, como digo, mucho más sencillo, que tiene una ventaja fundamental y es que no tiene convergencia. Aquello que hablábamos del suelo del 60, del techo del 30, del 1/3, todo eso que veíamos en aquella diapositiva, a los pequeños agricultores no se les aplica. Entonces, es una cuestión que también es para que lo tengan en cuenta aquellos que perciban menos de 1.250. Y al final también se ha decidido no realizar trasvases de presupuesto entre los dos pilares, aquellos que veníamos en la diapositiva. Las conclusiones. Desde luego, con todo esto que hemos visto a lo largo de la presentación, la propuesta y el reglamento que se publicó en diciembre es una gran mejora en relación con la propuesta inicial de la Comisión para un sector agrario como el español. Los acuerdos alcanzados en la Comisión Sectorial han buscado que todos los sectores en España, en todo el territorio, sean viables. Se ha buscado también el equilibrio entre regiones para que ninguna región pierda ni gane más de un determinado porcentaje, porque si obviamente alguien gana mucho es a costa del otro. Se ha trabajado mucho en garantizar el equilibrio financiero y los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, de los distintos sectores, y como digo, pues que tengamos una garantía de viabilidad de cara a nuestro futuro a partir de 2015. Y por último, que sepáis, aplicación en 2015. Ahora quizás Mercedes os va a dar más detalles de plazos para que los tengáis más claros.
pero que creo que se ha hecho un trabajo muy coordinado con comunidades autónomas, con sector, que se ha trabajado mucho y creemos que el resultado que se ha conseguido es positivo y nos crea un marco de estabilidad para el sector agrario en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias por lo didáctica que ha sido la presentación y por ir también al núcleo de las cuestiones. Estoy seguro que hay muchas cuestiones que surgirán, muchas dudas, que luego tendremos, como hemos dicho, oportunidad de resolver. Y a continuación tiene la palabra Mercedes Morán, la directora general de la PAC del Gobierno de Extremadura. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Porque yo no. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, allá arriba. Bien, en primer lugar, agradecer a la subdirectora, María José, la magnífica y detallada exposición que nos ha hecho. Sé que es muchísima información y que digerirla y asimilarla es complicado y requiere tiempo, y por eso yo quería hacer un poco de síntesis de tres aspectos fundamentales que ella ha tratado, que es el agricultor activo y la actividad agraria, la regionalización, que entiendo que no hay quien la entienda, y los pagos acoplados. Bueno, sobre todo por tranquilizaros. Va a llegar el año 2015, que es el primer momento en el que se empieza a aplicar esta nueva reforma. En el año 2015 vosotros vais a hacer una declaración de toda la superficie que tenéis en vuestra explotación. Empezamos borrón y cuenta nueva en el año 2015. Declararéis todas las parcelas que componen y todos los cultivos y aprovechamientos que componen vuestra explotación. ¿Qué se os va a mirar? Primero, va a mirarse si tenéis ayudas directas en el año 2013. Cuando digo ayudas directas, no es que hayáis tenido solo pago único, solo pago de la prima de la vaca nodriza, todas las ayudas directas que hay. Con ellas me refiero también a las que tenéis del artículo 68, que muchos de vosotros sabéis, los que sois productores de vaca nodriza fundamentalmente o de ovino, que hay personas que no reciben pago único ni prima a la vaca nodriza y, sin embargo, sí están recibiendo pagos por pagos acoplados en base a lo que ellos llaman artículo 68. Es lo que se conoce como pago adicional a la vaca nodriza o al ovino caprino. Una vez que miremos si sois perceptores de pagos directos, que mire el Ministerio, que es quien realmente asigna estos derechos, seguiréis al siguiente paso. Vamos a ver si sois agricultores activos. ¿Qué se va a mirar para ver si sois agricultores activos? Primero, como decía antes María José, si cumplís con los ingresos agrarios que se exigen, ingresos procedentes de la venta de los productos que producís en vuestras explotaciones. Así que se va a mirar la declaración última de la renta. ¿Esto qué significa? Como estamos en el año 2015 haciendo la declaración de superficie, todos sabéis que esta declaración, junto con el periodo de modificación, acabará sobre el 31 de mayo. Una vez que se acabe ese periodo es cuando se va a empezar a mirar que cumplen todos los compromisos los beneficiarios. A 31 de mayo o en el mes de junio ya habréis hecho la declaración de la renta del año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que se mirará esa última declaración. No obstante, puede ocurrir que algún agricultor, algún ganadero haya sufrido un problema, una eventualidad en su explotación y haga que en ese 2014 no cumpla con esos ingresos que se le exigen. No hay ningún problema porque se va a mirar en un histórico. Es decir, en el momento de la asignación, él podrá alegar que en ese año 2014, estoy pensando, por ejemplo, en las inundaciones últimas que hemos tenido, ha sufrido algún problema, alguna eventualidad que le ha impedido hacer una declaración normal de sus ingresos agrarios. En ese momento se le podrá mirar años anteriores, ¿de acuerdo? Pero a priori se mirará la última declaración de la renta, que será la del año 2014. Ya se ha visto que sois beneficiarios en el año 2013 de ayudas directas, se ve que cumplís con los ingresos
procedentes de la agricultura, de la actividad agraria que se exigen, al menos el 20%, y se va a ver si tenéis vuestra explotación inscrita en los registros que existen en las comunidades autónomas o en el Ministerio. En concreto, si sois ganaderos en el REGA, en situación de alta y con... No se le llama carga ganadera, se le llama dimensión de la explotación, pero con al menos 0,2 UGM por hectárea. Y se verá, en caso de que tengáis cultivos, que estéis en el registro agrario. Vosotros sabéis que en nuestra comunidad autónoma tenemos un registro de explotaciones agrarias. Esto se está coordinando a nivel nacional entre el Ministerio y las distintas comunidades autónomas para que ese registro esté consensuado a nivel nacional. Será obligatoria esa inscripción en ese registro. Así que ya hemos visto que habéis recibido pagos en 2013, que cumplí con los ingresos y con los registros, y ahora hay que calcularos esa ayuda en 2015. ¿Qué se va a mirar para calcular esas ayudas a partir del 2015? Lo que habéis percibido en el año 2014, en el último año de la última reforma, en este 2014. Y yo creo que ahí se ha conseguido algo muy importante. En muchos de los sectores que mantenían pagos acoplados, se ha conseguido que esos agricultores y ganaderos consoliden esos pagos acoplados que reciben actualmente. No solo se va a calcular las ayudas que perciban a partir del 2015 en base a lo que se recibe de pago único, sino que, como se decía antes, los ganaderos de vaca nodriza van a consolidar una parte de lo que tenían acoplado, cercano al 50%, ya en su pago único, independientemente de los pagos acoplados que se le den después en el otro capítulo. Pero también es muy importante, como decía María José, el tema de los productores de tabaco. Los productores de tabaco, y aquí he visto algunos al entrar, sabéis que el tabaco es como un cultivo maldito en la comisión. Es imposible y consideran que no es un problema agrícola, un problema agrario el cultivo del tabaco, pero realmente sigue siendo un cultivo. Se ha conseguido que al menos las ayudas acopladas que venían recibiendo actualmente se consoliden y se incluyan en el pago por hectárea que van a tener. Y por último, y muy importante también aquí en Extremadura, porque creo recordar que somos la tercera comunidad que más fondos recibe en ese capítulo, es que también se consolida la rotación de cultivos. Sabéis que hay una ayuda para aquellos productores que cultivan, además del cereal, proteaginosas, oleaginosas o leguminosas. Ese programa de ayudas que se ha venido recibiendo por parte de los agricultores de secano se van a incluir en ese pago por hectárea que van a seguir recibiendo, con lo cual también consolidan ese pago acoplado que creo yo que es muy importante. Además, hay otra vía para poder optar a estas ayudas, el mantenimiento de la actividad agraria. Bien, el mantenimiento de la actividad agraria, ¿qué significa? El Ministerio establecerá una lista de labores o actuaciones que hay que hacer en esos terrenos para mantenerla en buen estado. Dentro de esa lista habrá que obligatoriamente hacer alguna de esas actuaciones y se comprobará por parte de la Administración que esa actuación está realizada. ¿Cómo? Esto significa que a partir del año 2015, cuando tenga que hacerse alguna actuación en esas tierras para el mantenimiento en buen estado, yo tendré que justificar esa actuación de alguna manera. Ya sabéis que para justificar una actuación se hace con una factura y con la acreditación del pago de esa factura. ¿Cómo? No significa que vosotros cuando hagáis vuestra solicitud tendréis que meter en el sobrecito las facturas y los pagos, no, porque ya me han hecho preguntas de todo tipo respecto a eso. Significa que esos beneficiarios que optan por el mantenimiento de su superficie en buen estado tendrán, en el caso de los controles que van a entrar como prioridad en el plan de controles que haga por parte de la Administración,
tendrá que acreditar, cuando se le haga ese control, su factura y sus justificantes de pago, ¿vale? No significa que ahora tengamos que llenar de documentación el sobre de la solicitud de ayuda, sino que en el momento en que se le realiza un control tendrá que tener acreditado mediante facturas y justificantes de pago ese lista o esa relación o esa actividad que ha hecho en su superficie. En lo que respecta a la regionalización, entiendo que causa mucha inquietud, fundamentalmente porque no conocemos el esqueleto, que es el que nos ha explicado María José. Conocemos cómo se hace el sistema es muy complejo, como veis, es casi un rompecabezas el poder encajar todas las piezas. Lo que sí se ha hecho en base a dos criterios fundamentales económicos que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, que no exista una transferencia significativa de fondos entre unas comunidades autónomas y otras. Es decir, que podamos mantener los fondos cada comunidad autónoma. Ya partimos de una buena base. En segundo lugar, que no exista transferencia de dinero entre unos sectores y otros significativa, con lo cual también podemos trabajar con unos fondos que están dentro del sector, los del sector del tomate en el sector del tomate, o cultivos de regadío, los de permanentes en permanentes, los de secano en secano y los de pastos en pastos. Quiero decir que partimos de dos bases, de unas bases sólidas. Ahora bien, el conocer los estratos económicos que ella hablaba, los límites donde nos vamos a mover y las medias a las que vamos a converger los agricultores y ganaderos en el 2019, tendremos tiempo de conocerlo y vosotros podréis ver mucho antes de hacer vuestra solicitud del año 2015, digamos, en qué estrato, en qué región agroeconómica caéis. ¿Por qué no se conocen actualmente? La conferencia sectorial acordó, y fundamentalmente por protección jurídica vuestra, de los propios agricultores y ganaderos, porque es un sistema vivo y que no está cerrado todavía. Las comunidades autónomas estamos pidiendo pruebas al Ministerio de distintos sectores para ver cómo se mejoran o para limar algunos pequeños problemas. Entonces, nos podemos encontrar que el que vosotros conozcáis la situación a fecha de hoy de cómo es la regionalización del pago base puede cambiar en el momento en que se vaya a aplicar en el año 2015. Y las decisiones que vosotros toméis ahora en base a esos datos que no son definitivos pueden, ya no digo dar lugar a movimientos especulativos, sino que también pueden ocasionar error en las decisiones que vosotros toméis en vuestras explotaciones. Cuando finalice la solicitud única de este año, que será en el mes de mayo, como todos los años, a finales de mayo, en ese momento los trabajos sobre mediados de año entendemos que estarán más avanzados y finalizados y existirán borradores de reales decretos donde podréis conocer con un carácter más definitivo que actualmente cómo queda la regionalización del pago base. Sí que quería yo explicar algunas cosas que sé que generan cierta inquietud. Evidentemente, el que más pierda va a perder como mucho un 30%, pero ese va a ser el que más pierda. No significa que dentro de un sector, como puede ser el tabaco o el tomate, que son los que más dinero perciben, vayan a perder todos el 30%. No. Es, digamos, el caso más perjudicial. El caso más perjudicial, que es el de la pérdida del 30%, lo tenemos que comparar con la tasa plana de algo más de 200 euros que decía María José anteriormente. Es decir, es un paso adelante y positivo la alternativa que hemos planteado, que es la regionalización a la tasa plana, y la única que en principio admite la Comisión Europea. Tenemos que tener en cuenta que 200 euros para cultivos que están recibiendo mucho más no es una pérdida del 30%, sino de casi la totalidad de la ayuda. Así que la pérdida del 30% será en los casos, en el agricultor, digamos, que más pierda, en el peor de los casos. Otra cosa que sí que genera
incertidumbre respecto a lo de las regiones es ¿qué haré yo con mis derechos dentro de esas regiones? ¿Podré transferirlo? Muchos de vosotros sois arrendatarios. ¿Podré moverme de una superficie a otra sin problema? Bien, se podrá hacer siempre y cuando estéis dentro de la misma región, pero hay que estar tranquilo en ese aspecto porque las regiones son muy amplias, es decir, no significa que yo esté en mi pueblo y no me pueda mover de mi pueblo. Las regiones agroeconómicas serán amplias y podrán establecerse transferencias de derechos dentro de esas mismas regiones. Y luego, por otro lado, como os decía, es un sistema que está vivo actualmente. María José lo puede confirmar, todas las comunidades autónomas estamos pidiendo pruebas respecto a la creación de esas comarcas para poder evitar los posibles perjuicios que se puedan ocasionar en estos aspectos. Y Extremadura ha pedido ejemplos, no significa que se vaya a quedar así, pero hemos pedido varias pruebas para ver cómo responden y qué es más beneficioso. Y lo mismo que nosotros, el resto de las comunidades autónomas. Por eso digo que es algo que está vivo y que aún no está cerrado. Lo único que está cerrado es que nos moveremos entre 22 o 24 regiones. Por último, quería hablar de los pagos acoplados. Habéis visto ahí la relación de cultivos que van a tener pagos acoplados. Quiero indicar solo dos cosas respecto a esto para que vosotros podáis hacer las preguntas que queráis. En primer lugar, la propuesta que se ha cerrado en conferencia sectorial o el acuerdo tomado en conferencia sectorial recoge efectivamente todas las solicitudes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Echaréis en falta el olivar, que es un cultivo muy importante en nuestra región. ¿Cuál es el problema del olivar? El problema del olivar es que es un cultivo importante en Extremadura e importante en el resto de las comunidades autónomas. Es decir, hay más de 1,5 millones de hectáreas de olivar en toda España. Y podemos hablar de olivar en pendiente, como pedían algunas comunidades autónomas que se incluyeran. Podemos hablar de olivar de baja producción y tradicional, que era el que pedíamos desde Extremadura que se incluyera, o podemos hablar de cualquier otro tipo de olivar. El caso es que, al entrar las hectáreas de olivar, prácticamente el resto de los cultivos quedarían sin poder optar a pagos acoplados. No obstante, creo que es una decisión muy importante que se ha tomado dentro de la conferencia sectorial. Se ha acordado una revisión de esos importes y de los productos en el año 2016, es decir, vamos a tener un año de prueba y vamos a ver cómo funcionan los sectores dentro de este año de prueba. En el año 2016 lo revisaremos. A lo mejor el tomate es poco o es mucho. La verdad es que son 6,2 millones de euros más de lo que había antes, porque no había una ayuda acoplada específica para el tomate. A lo mejor es mucho o es poco, pero como se va a revisar, se podrá actuar sobre esa cifra subiendo o incluso bajando, porque tampoco puede haber sectores que estén sobrecompensados a costa de otros. O podrán decidir la conferencia sectorial que el olivar de bajo rendimiento o el olivar tradicional, determinando unas hectáreas, que esa será otra pelea, qué hectáreas pueda entrar. Es decir, quedan opciones abiertas para el año 2016. Creo que es muy importante el tema de las ayudas acopladas, porque entiendo que ya no es que quedéis mal los agricultores y ganaderos, que el objetivo es que recibáis unas ayudas similares a las que venís recibiendo, sino que nos interesan a las comunidades autónomas que cultivos muy importantes en nuestra región y sobre los que se basa la agroindustria, como puede ser el tomate o el arroz, sigan existiendo, se sigan cultivando. Y creemos que estos pagos acoplados serán un incentivo para que los agricultores y ganaderos sigan cultivando estos productos. Actualmente, a fecha de hoy, no existe, o al menos no conocemos las comunidades autónomas, el diseño de ninguna de las medidas, de ninguna de las ayudas, de cómo va a ser este reparto. ¿Por qué digo esto? Porque existen ya muchos rumores de cómo se van a distribuir entre los agricultores y ganaderos estos pagos, cómo se van a diseñar. ¿Va a ser algo parecido a lo que tenemos? ¿Va a ser algo nuevo? No lo sabemos, no existe ningún diseño.
No existe ningún diseño encima de la mesa que nos hayan facilitado el Ministerio. Así que entendemos que realmente, aunque se esté trabajando, no hay nada definitivo. ¿Qué se pretende hacer por parte del Ministerio? Lo que se pretende hacer es que yo creo que a partir de febrero o a lo mejor incluso cuando salga un reglamento que queda pendiente y que se llama de actos delegados, donde la Comisión nos va a decir a los Estados miembros cómo tenemos que aplicar estas cosas, empecemos a trabajar no solo el Ministerio con las comunidades autónomas, sino también con el sector, con los distintos sectores que tienen derecho a pagos acoplados. Y ahí se diseñarán cómo se van a distribuir estas ayudas entre las hectáreas o los animales que van a ser perceptores de pagos acoplados. Bueno, yo solamente quería un poco reseñar o recalcar estos temas por dar un poco de tranquilidad. Iréis conociendo, sabéis que hemos estado haciendo visitas a pueblos de muchos de vosotros, explicando cada momento de la reforma de la política agrícola común. Seguiremos haciéndolo ahora que tenemos ya los acuerdos más cerrados y seguiremos informando de cómo van quedando, sobre todo para que el sector esté tranquilo. Esta no es la primera reforma que pasamos. Llevamos desde el año 92 con reformas de la política agrícola común. Siempre se ha generado cierta inquietud, pero entiendo que lo conoceréis todos los detalles con el suficiente tiempo para que hagáis vuestras declaraciones en el año 2015 con la tranquilidad que tenéis que tener. Muchas gracias y espero y estamos abiertos a todas las preguntas que queráis hacer. Gracias. A continuación se abre un turno de preguntas. El que desee hacerlas, por favor, que levante la mano, que las azafatas le acercarán el micrófono para que puedan ser escuchados. Veo a Rubén ahí con la mano levantada y luego ahí hay otros dos. Rubén. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Consejería, a FEVAL y al Ministerio por la charla. Yo tengo, como supongo casi todo de la sala, un montón de dudas, pero solamente quiero incidir en tres. Rubén, acércate el micrófono porque no se te oye. Bien, tengo muchas dudas, como supongo que casi todos los que estamos aquí, pero quiero incidir solamente en tres. Uno, se habla de que en el caso más desfavorable, respecto a la convergencia, el agricultor podría perder hasta un 30%. María José ha dicho que un 30% en el periodo. En cambio, en su diapositiva hablaba que un agricultor que tuviese un 30 euros por hectárea cuando la media era de 100, debería llegar a 60. Mi pregunta es, supongamos que un agricultor tiene que converger al techo, al 30%. Parte con 10.000 euros en el régimen de pago básico, 10.000 euros en 2015. En el 2019 son el 30% menos o ya empieza a cobrar el 30% menos desde el principio. ¿Se ha entendido la pregunta? Es decir, ¿la convergencia es lineal o directamente empieza el primer año? Porque si es lineal, no puede ser un 30%, se quedaría justamente en la media aritmética, un 15%. Bien. Mira. ¿Respondéis o sigo? Sí. Nos estábamos poniéndonos de acuerdo en quién te respondía, Rubén. Mira, el 30% que se pierde en el caso más desfavorable es convergiendo en todo el periodo hasta el año 2019. Es decir, es una pérdida, corrígeme si me equivoco, María José, que se distribuye en todo el periodo. Es decir, no es que en el año 2015 reciba los 10.000 euros, en el año 2016 un 30% menos, en el año 2017... No. Ese 30% se distribuye en el periodo desde el 2015 al 2019, que es el caso más desfavorable. Un 30% en el periodo. Un 30% en el periodo. En el periodo, sí. Vale, aclarado. Segunda pregunta sobre la diversificación de cultivos en el pago verde. Entiendo que se hará como se está haciendo ahora la modulación. Hablamos de que había 3 tipos de explotaciones, de 0 a 10 hectáreas que no hace falta diversificar, hasta 32 cultivos y a partir de 30 test.
Entiendo que si un agricultor tiene 12 hectáreas, tendrá que diversificar solamente en las 2 hectáreas que son superiores a las 10. Porque si un agricultor tiene que diversificar con 13 hectáreas, el 75% tiene que poner menos hectáreas que un agricultor que tenga 9,90. Entiendo que será algo similar a los primeros 5.000 euros de la modulación que están exentos. Esa es otra pregunta. A ver, que si tienes 12 hectáreas, si lo aplicas el greening sobre las 12 o sobre solo las 2 que te ceden el 10. Bueno, mira, es como Hacienda, en todas, claro. Es como un módulo, a partir de ese módulo lo aplicas en todo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta, y sobre todo, viniendo a la pregunta de ti, que eres tabaquero, que precisamente estáis sujetos a una rotación ya de cultivo. Quiero decir que no os va a ser muy problemático el cumplimiento del greening, porque estáis obligados a esa rotación de cultivo en la producción integrada del tabaco. Y, segunda cosa, uno de los cultivos con los que tenéis que rotar es el barbecho. Entiendo que vosotros estáis en regadío, pero, en fin, que hay una opción, porque vosotros tendréis que compaginar rotación greening con rotación de producción integrada y precisamente estáis sujetos vosotros ya de por sí a una rotación. Es donde viene el problema, Mercedes. El problema es que un agricultor que tiene 13 hectáreas, el cultivo principal tiene que ocupar como mucho el 75%, no llega a 10. Un agricultor que tenga 9,90 puede producir las 9,90. Un poco incoherente. Ya. Vale, es lo que... Ya, pero esa es la situación. No creo que vosotros, repito, tengáis muchos problemas. Vale, gracias. El titular declara la paz, cobra pago único y, adicionalmente, otras ayudas. Un importe. Aquí de lo que se trata es que haya una actividad real. O sea, lo que estamos buscando es que el que cobre las ayudas esté realmente contribuyendo. Si todo lo que tiene son ayudas, independientemente de que sea PAC o no, pues difícilmente podrá entrar en el sistema. O sea, lo que queremos es que haga algo real. Sí, aquí arriba. Sí. Mercedes. Bueno, aunque el amigo Rubén ya me ha pisado algunas, yo voy a hacer algunas muy concretas también. Ya sabes que el mundo del tabaco está que arde. Y voy a entrar en casuística. Agricultor de tabaco, perceptor del artículo 68. Producción integrada del tabaco, obligatoriedad de rotación del cultivo, mínimo 16,6 y, como es optativo, se puede hacer en 2 años. Nos quedan 2 periodos de rotación de cultivo. Un señor que rota el 50% en 2014 y que le queda otro 50% en el 2015. O un señor que toma la determinación que por precio comercial no le interesa este año y hace la rotación 100%. El artículo 68 que tenía que percibir, ¿de dónde lo consigue para llevarlo en su mochila? Porque es que al no comercializar el producto no tiene derecho al artículo 68. Si entiendo bien, Tomás, la pregunta es que cómo se encaja el recibir el artículo 68 con la producción integrada. Es decir, voy a sembrar más tabaco para recibir más artículo 68 en el año 2014, incumpliendo o llevando a cumplir los compromisos en el último año de la producción integrada. No, me pongo en el extremo de un señor no ha rotado hasta el momento y le quedan 2 años para rotar. ¿Vale? Sí. Puede optar por el 50% en los 2 años o por el 100% en uno. Sí. Si opta por ese año en que se va a tomar como base los ingresos del artículo 68, a la hora de imputárselos como algo complementario a su mochila tradicional, ¿qué sucede si ese señor no ha comercializado el producto? Entiendo que no podrá rotar la totalidad en el año 2014. Pero lleva sin rotar 10, 11 y 12. Sí, sí. Como es optativo, se podría, en el periodo de 6 años, rotar lo que quiera. Y ahora, imagínate que en el año 2015... Sí, lo entiendo. Entiendo tu pregunta perfectamente, Tomás. El problema está que a fecha 2014, si ellos no han rotado, tendrán que distribuir su rotación entre el 14, el 15... y creo que el 10, 11, 12, 13, 14, 15 sí, y pero 16. Eso ya exactamente, le quedan 2 años. Le quedan 2 años. ¿Qué hacemos? Tendrá que rotar obligatoriamente, porque si rota todo en el año 2015, el problema está en que puede incumplir el greening a lo mejor, o no, puede sembrar todo maíz y otro cultivo que no sea, ¿eh? Entonces tendrá que distribuirse él sus 2 años, pero lo cierto es
que el reglamento comunitario establece el año 2014 para todos los beneficiarios y no hace una excepción para el tabaco. No lo ha querido hacer para los pagos acoplados, con que para el cálculo. Y otra pregunta. En el hipotético caso de que nosotros somos productores de tabaco, ya no tenemos artículo 68, pero por temas de comercialización de productos no es interesante. Como no puede o no debe haber, os he interpretado yo, trasvase entre cultivos de la mochila histórica, digamos, un señor que cultiva tabaco ahora se quiere ir a otro producto concreto que le resulta más interesante y se quiere ir a otra región. ¿Qué opciones tiene? Las ayudas directas están desacopladas, es decir, el productor en principio no puede estar obligado a percibir, o sea, a cultivar un producto, porque no lo deja la Unión Europea, fuera de lo que sean pagos acoplados. Es decir, si usted siembra esto va a tener un pago acoplado, pero dentro del pago base por hectárea el señor puede producir siempre dentro de su región, corrígeme si me equivoco, el producto que quiera, porque están desacoplados desde el año 2006. Pero sí que es importante, por completar, que si un señor que estaba, por ejemplo, cultivando tabaco, ahora pasa a un cultivo de secano, por ejemplo, o a un cultivo permanente o a un pasto, ojo, porque va a cambiar de región, o sea, y va a cambiar de comarca. Lo que tampoco queremos es que la idea de mantener las ayudas es porque estás estableciendo un tipo de cultivo. Si yo cambio, pues también me va a cambiar a lo que voy a converger. Es decir, el señor, si está en tabaco, estará en la zona verde porque está en regadío, pero si se cambia porque lo que va a cultivar en 2015 es secano, no va a estar, se le va a hacer la media con los señores de regadío, sino con los señores de secano, los de cultivos permanentes o los de pastos, para que sea lo que realmente está cultivando en 2015. Lo que cuenta a la hora de en qué región vas a entrar es lo que hagas en 2015, y esto también se hace para evitar situaciones que a lo mejor se han ido creando por el modelo histórico, y es que un señor que tenía una ayuda muy importante y que ha estado cultivando tabaco y ahora tiene un secano Mondo y Lirondo, no puede tampoco estar cobrando de por vida esa misma ayuda, siempre y cuando que tiene esos límites del 30 y todo esto, pero sí que cambiaría de la zona donde va a converger. Si se cambia de producción. Yo creo que arriba hay alguien, ¿no? Sí. Soy Jesús Lozano y me gustaría hacer dos preguntas. La primera, a partir del 2015, la transferencia de derechos entre agricultores, si se hace en el mismo periodo que cuando se realiza la PAC, como todos los años, ¿cómo quedaría esa transferencia de derechos? Si hay algún peaje siendo entre agricultores. Y después, ¿esa transferencia de derechos está sometida a algún tema fiscal de IVA? Es que eso no se ha comentado nunca y parece ser que en los cajones hay algún tema de IVA de la transferencia de derechos, porque hay veces que se pone en escrituras públicas que se vende la finca con los derechos y otras veces transferencia de derechos solamente. Fiscalmente, ¿cómo está el tema? Y explíquenme un poco la transferencia de los derechos y el perjuicio que tenga para Extremadura. Muchas gracias. Transferencia de derechos de pago base. Hasta que no estén definitivos no se pueden transferir. Hasta que no sean derechos definitivos no se pueden transferir. La transferencia, cuando sean definitivos, supongo yo que será un sistema muy parecido al que tenemos actualmente. Parecido, supongo yo. No se ha tratado ese tema porque, claro, quedan todavía 2 años para que los derechos sean definitivos y se puedan transferir. Pero el sistema entiendo yo que será parecido, con una condición, que sea dentro de la misma región. Por ejemplo, al hilo de lo que preguntaba Tomás y explicaba antes María José, si un productor se cambia, o sea, si está en regadío puede cultivar su regadío, si se cambia a cultivo de secano ya es otra región. No se podrán transferir derechos entre unas regiones y otras, pero sí dentro de la misma, y esas regiones van a ser muy amplias, por eso tampoco debemos de preocuparnos mucho. Y en segundo lugar, el IVA. Bueno, el IVA es que Hacienda ha preguntado. Y si Hacienda pregunta si hay una transmisión o pide datos de qué transferencias se han hecho, pues en un momento determinado las compraventas pues llevan IVA. Que podamos
cuando esto se regule, el Ministerio pueda hacer algo, o lo ponemos aquí encima de la mesa para que lo recoja María José, para que sea o un IVA reducido o se tengan en cuenta las consideraciones especiales que van ligadas a la tierra o en ciertos casos, pues sí, pero el problema es que en una compraventa pues ya sabemos lo que hay. ¿Más preguntas? Aquí delante hay una. Y luego allí atrás. Vamos a ver, yo quería preguntar una cosa. La agricultura, estamos hablando aquí de agricultura, pero para mí tiene tres pilares muy importantes que no se ha comentado, a lo mejor no es el momento apropiado, pero es fundamentalmente el apoyo a los jóvenes agricultores, por una parte. La comercialización agraria, que es muy importante, y son sectores muy diversificados los que hay aquí, y luego otro tercer pilar es el cooperativismo. Son tres factores que quizás habría que tener muy en cuenta en la PAC, o por lo menos pienso que había que potenciar mucho ese resto, ese porcentaje que hay, porque hay un porcentaje fuerte también en el sector, en un 50% aproximadamente acoplado. Entonces, quería un poco incidir bastante porque realmente sabéis que tenemos una agricultura un agricultor muy envejecido ya. El sector está cayendo a pasos agigantados y va más todavía. Entonces, es fácil que a lo mejor se pueda, de alguna forma, reforzar un poco más la agricultura en ese aspecto, apoyando al joven agricultor. Creo que se carece de muchísimos pocos cursos de jóvenes agricultores. Había que potenciar quizás más eso. Había que potenciar el cooperativismo también para que no ocurra lo que está ocurriendo, ese problema de cooperativas que hay con esa politización o ese sistema que hay. Y entonces la comercialización también tiene mucho. Había que darle más valores añadidos, que el agricultor fuera dueño, pero solamente también que comercializara y que trabajara, transformara esos productos y pudiera tener esos valores añadidos, porque la PAC solamente se sirve un poco para reestructurar, para formar un poco la empresa. Pero yo creo que esos son otros pilares muy importantes y que quiero que lo tengan un poco en cuenta. Bueno, yo creo que esta es la primera vez que la política agrícola común, una reforma, hace una excepción positiva a favor de los jóvenes agricultores. Todos sabéis que hay y seguirán existiendo unas ayudas a la primera instalación de los jóvenes agricultores dentro del segundo pilar, que es de desarrollo rural. Pero este año, por primera vez, o en esta aplicación nueva de la política agrícola común, se incluye una discriminación positiva en favor de los jóvenes con un 2% del techo nacional, de todo el presupuesto anual. Eso va solo para ellos, solo va para ellos. Y esto es dentro del primer pilar, es la primera vez que se hace, con lo cual yo creo que ahí ya se ha hecho un apoyo muy específico a los jóvenes agricultores. Y en la segunda parte de la intervención, de la reflexión que has hecho, sí que tengo que decir que creemos que no podemos dar una ayuda a los jóvenes y ellos tienen un compromiso de mantener la explotación durante 5 años y nosotros damos la ayuda, hacemos el curso de incorporación y ya nos olvidamos de cómo va el tema. No. Se está estudiando, no por parte de mi dirección, de la Dirección General de Desarrollo Rural, un plan de formación continua para los jóvenes que se incorporan a la explotación, para que se pueda mantener en el tiempo esa explotación, pero formados, porque esta semana que he estado en un congreso de jóvenes agricultores europeos, yo me he quedado sorprendida de cómo esos jóvenes, en unas circunstancias naturales, algunos de ellos, que yo, no me subía allí ni harta de whisky, y cómo tienen su explotación en una zona dependiente y viven la familia de los padres, de los hijos y de los nietos, es decir, que son jóvenes que son el renuevo generacional que tenemos, que más de 41.000 agricultores en Extremadura tienen más de 45 años y solo 3.300 tienen menos de 35. Fijaros, quiero decir, tenemos que promocionar y que se queden, no solo que se incorporen, sino que se queden. Sabéis que ha habido la última convocatoria de ayuda a jóvenes agricultores, que ha sido en el año 2012, que ha estado abierta la convocatoria todo el año. Se han triplicado el número de solicitudes, sobre todo por el efecto llamada que ha hecho el campo, de jóvenes que vienen de otros sectores muy afectados con la crisis económica. Yo creo que estamos en un buen momento con esta inclusión del primer pilar y el mantenimiento del segundo. Así que tienes razón, hay que fomentar que los jóvenes se incorporen y renueven a los que estamos ya mayores con más de 40 años.
Aunque eso no significa que seamos viejos los demás de 40 años. A ver, había una pregunta allí. Por comentar un poco la cuestión del cooperativismo que hacía en la pregunta, yo creo que esta reforma también ha sido importante. Nosotros aquí hoy solo hemos hablado de pagos directos porque quizás es lo que más esté preocupando, pero también hay otra pata de la reforma que es la Organización Común de Mercado, que regula pues, sobre todo la intervención, y una de las novedades fundamentales de esta reforma es el papel que se le da a las organizaciones de productores en todos los sectores. Hasta ahora solo se estaba hablando de organizaciones de productores, sobre todo en el sector de frutas y hortalizas y en el sector lácteo, y esta es la gran reforma de las organizaciones de productores en la que se busca mucho la concentración de la oferta como manera de resolver muchos de los problemas que hay hoy en día en la cadena, y que sepáis que desde el Ministerio se va a trabajar con comunidades autónomas y con sector para empezar a desarrollar la normativa de organizaciones de productores en todos los sectores, en los que la interese, por supuesto, pero sí que tenemos claro que la concentración es fundamental, que si no, no vamos a avanzar en este sector agrario, y lo demuestra también que tenemos una ley de integración cooperativa del Ministerio que se ha publicado recientemente y en lo que estamos trabajando porque creemos que es fundamental. Y el señor del jersey verde. ¿Cómo lo van a hacer? Hay que tener en cuenta que nosotros hemos estudiado diferentes situaciones y somos conscientes de lo que supone el arroz como cultivo. O sea, no hay rotación de cultivo ni diversificación de cultivo en el arroz. O sea, somos conscientes de esas limitaciones y se van a buscar alternativas para que no haya problema. Y, de hecho, ya la normativa comunitaria lo discutimos muchísimo para que cultivos como el arroz, que obviamente no pueden rotar, pues no tengan problemas para cobrar el pago verde y que no tengan que hacer esta diversificación de cultivos, o sea, que no se les exige. Sí, un poco por abundar lo que decía María José, efectivamente no existe rotación, sí existe rotación en ciertas zonas con el cultivo del arroz, que yo me vi sorprendida, pero aquí en Don Benito se me contó en una reunión que tuve con agricultores y ganaderos, ¿no? Pero el arroz cobrará el greening per se, como decía María José, sin hacer rotación en absoluto. Es decir, no le ocurrirá igual que a los cultivos permanentes. Están exentos fuera del sistema, la percibirán sin hacer nada porque ya entienden que un cultivo bajo agua, como decía antes María José, la Comisión sabe de los problemas que tiene para hacer una rotación. Hay dos preguntas aquí, allí, otra me parece. Allí hay otra, sí, y arriba. A ver, vamos a hacer una cosa porque creo que dentro de 5 minutos. Sí, verá. Me están riñendo. Vamos a ver los que habéis levantado la mano porque es que hay una ponencia detrás. Creo que había allí una chica al lado de José Antonio, este señor. ¿Quién más? 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tienes que cortar ya. 2 más. Bueno, pues hazlo tú, so guapo. No puedo, tú lo conoces. Ah, claro. Venga, sí. A ver. La chica es de arriba. Las preguntas particulares que las hagan luego a Sí, las personas de... sí, pero... Bueno, yo por ti que te tenías que ir. Mira, vamos a hacer una cosa, porque no me dejan que atendamos a todas las preguntas. ¿Por qué no le dais en un papelito que tengáis la pregunta y con el nombre, incluso el teléfono, y os contestamos directamente? Porque no me gusta quedaros sin... O en cualquier otro momento voy a volver otra vez, os lo he dicho antes, y podréis plantearme las preguntas que sean. Vamos a coger, elige tú 2. La chica aquella de allí, que decía. A ver, la chica Y arriba. y una persona de arriba me dice. Buenas. Allí hay de ovino, ¿no? De ovino, allí arriba. ¿De frutales? ¿Habéis dicho?
¿Está abierto? Sí. Ah, de frutales y hortalizas. Vale, el tercer punto, frutales y hortalizas. Venga, vamos a empezar por esta primera. Quizás sea un poco precipitado, pero ¿se sabe o se ha estudiado qué va a pasar con los arrendamientos de derechos de pago único que hay ahora vivos? ¿Qué va a pasar a partir del 2015? O sea, si los pagos acoplados, los pagos procedentes del artículo 68 van a incrementar el importe de ese derecho o se lo va a quedar el que lo ha utilizado. Es pronto todavía para ver ese tema, ¿eh? Es pronto. A ver, arriba de ovino, sí. Sí, una sobre los pagos acoplados. No oigo nada. Sobre pagos acoplados. Sí, ¿me oyen? Ahora mejor. Sí, soy Juan Carlos Pozo, el director de Oviso. Una sobre pagos acoplados en relación al ovino. Están los derechos especiales que tiene este sector. Esos derechos especiales se van a detraer sobre los pagos acoplados. Entendemos que serán sobre los pagos que se le han asignado al ovino, ¿o no? ¿Y qué importe de derechos especiales son los que son los que hay? Porque exactamente no lo sabemos. Y segundo, si los derechos especiales, de pagos acoplados se van a repartir como tasa plana, es decir, todo por cabeza, o se le va a pedir, como se ha estado haciendo con el artículo 68 anteriormente, por hacer cosas. Rápido. Sí. ¿Cómo se van a conceder? Ya he dicho antes que no lo sabemos. No sabemos si va a ser por UGM, por vaca, por oveja, por lo que va a ser. No sabemos el diseño de la medida, si va a ser igual que antes o ahora. Todavía es pronto. Y el sector va a ser oído, así que estoy seguro que os llamarán a Oviso. En segundo lugar, los derechos especiales que existen actualmente, el Ministerio los tiene perfectamente tasados y dimensionados y se atenderán dentro de los pagos acoplados. Pero, ojo, no todos los derechos especiales vienen del ovino, también hay derechos especiales que proceden del vacuno. En el caso de Extremadura tenemos muy pocos derechos especiales porque prácticamente todos se transformaron en normales y teniendo unas tareas ya pueden ser normales. Pero está dimensionado y no va a suponer una merma en el pago acoplado que se conceda al resto del sector, ¿vale? A ver, frutas y hortalizas que quería yo comentar, que habían dicho que no habíamos hablado de frutas y hortalizas. Dentro del sistema de ayudas directas entrarán las frutas y hortalizas que actualmente estén en el sistema de pago único o que reciba ayudas directas por otro motivo. ¿Qué significa? Que el tomate está en el sistema y que el tomate para transformación, por supuesto, y los frutales que estén dentro del sistema de pago único actualmente. Efectivamente, hay fruta que no ha entrado nunca dentro del sistema de pago único. Como bien antes dijo María José, la conferencia sectorial decidió no incluir los frutales porque no es que se incluyan o no los frutales de Extremadura, sino que se tienen que incluir los frutales de toda España y el viñedo de toda España, que también tenía que entrar, tenía esa posibilidad. Eso significaba casi 1 millón de hectáreas más, con lo cual hubiera disminuido el pago base a todos los sectores y a todos los agricultores que ya estaban dentro del sistema. ¿Qué ocurre con la fruta de Extremadura? Los frutales de Extremadura que estén en el pago único porque ya tenían pagos únicos procedentes de otros cultivos que se lo hubieran generado están dentro del sistema. Los que no tengan pago único tienen unas ayudas específicas dentro de los programas operativos financiados por el mismo fondo que está financiando las ayudas directas. Además, son unas ayudas dentro de los programas operativos que van destinados fundamentalmente a mejoras en las explotaciones vuestras que han hecho del sector de la fruta que sea un sector muy bien estructurado. Es decir, creemos hablando con responsables de organizaciones de productores de fruta y hortalizas que son ayudas muy bien gastadas, muy bien gastadas. La Comisión entiende y el Ministerio y nosotros evidentemente, que efectivamente
los frutales tienen una ayuda financiada por este fondo de ayudas directas, por el FEAGA, así que entran dentro del sistema los que están dentro del sistema. Tengo que decir que dentro de Extremadura hay pocos agricultores los que se quedan fuera de Extremadura, pocos agricultores de frutas. Y, por supuesto, en el caso del tomate, entrarían todos los productores del tomate porque han tenido un pago básico. Además, estarán dentro de una región con un porcentaje elevado de ayuda, pero además tendrán el derecho al pago acoplado. Completar simplemente, casi el 70% de la superficie de frutas y hortalizas de Extremadura ya está dentro del régimen de pagos directos, o sea que estamos hablando de un 30% que, como dice Mercedes, sobre todo son algunos frutales que las organizaciones de productores de frutas están recibiendo en Extremadura entre 9 y 10 millones de euros al año, que además cuantas más organizaciones de productores se hagan, más ayudas pueden recibir. Entonces, lo que hay que hacer es animarse en el sector de frutas para que todos los que están reciban ayudas por programas operativos, que es una vía que no tiene techo presupuestario, que de momento no tiene reforma prevista y que tenemos una estabilidad de unos años para cobrar ayudas a través de esa vía.